Hola, esta es una grabación del Encuentro Conosur 2018 de la IFES en América Latina, donde compartimos el tema de corrupción, víctima o cómplice. Este es el encuentro trienal de los movimientos estudiantiles de IFES América Latina en la subregión. ABUA en Argentina, ABU en Brasil, GBUCH en Chile, GBUP Paraguay y CBU Uruguay. 4 conferencias que tuvimos en la primera mitad del evento a cargo del médico psiquiatra Jorge Sobarzo, quien está casado con Aurora Aguayo, médico psiquiatra, exdirector de Clínica Los Tiempos. Jorge sirvió como asesor en el Grupo Bíblico Universitario de Chile y es presbítero en la Iglesia Presbiteriana Cristo Rey. Docente del programa de entrenamiento en psicología pastoral y coautor del libro Psicología, conceptos psicológicos prácticos para el obrero cristiano de Flint. A continuación compartimos la segunda conferencia del día 16 de enero de 2018. Muy bien. Voy a sentarme hoy día porque ya no estamos en edad para estar parados tanto rato. Bueno, quiero agradecer, hermanos, las oraciones que han tenido en favor de nuestro hijo, de Rodolfo. Y bueno, hoy día en la mañana nos hemos enterado de que está pronto a ser dado de alta. Así que la intervención fue bastante menos cruenta, por decirlo, ya, y él tenía una falla eléctrica en el corazón que fue detectado en un examen de rutina. Pero los anestesistas siempre están sometidos a un estrés tan alto que es preferible que se haga ver, como decimos allá en Chile. Y fíjense que eso entonces llevó a tener esta intervención que le hicieron ayer. Así que estamos muy agradecidos y contentos. Así que si hoy día nos ven con una sonrisa más amplia, ya saben por qué es lo que es ya. ¿Okay? Bueno, así que hermanos, muy agradecidos por las oraciones. ¿Ya? Fíjense que siempre me he preguntado yo qué impacto puede tener la oración en el cerebro corrupto. ¿Se acuerdan de lo que hablamos ayer? Pero créanme, la oración tiene un impacto tremendo. La neurociencia está entendiendo un poquito esto que es la frontera entre lo espiritual y lo material. ¿Dónde está una cosa y dónde está la otra? Es difícil poner el límite. ¿De acuerdo? Así que se agradece y que bien nos hace orar. Así que yo les voy a pedir que empecemos con una oración y que me lleven en oración también a mí en el transcurso de esta mañana, ¿de acuerdo? Para que todo salga de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor, tú eres el Dios de la creación, el Dios que has creado todo lo que existe. Sin embargo, hay cosas que van más allá de nuestra comprensión de lo que tú hiciste. Señor, te agradecemos por todo, por este momento, por este tiempo juntos, que pasamos juntos a nuestros hermanos, por la grata velada que tuvimos ayer, por el descanso de la noche, por tu palabra hoy día en la mañana, pero también te damos gracias, Señor, por esta hermosa creación que está a nuestro alrededor. Tu palabra nos enseña que la creación también está anhelando la manifestación de los hijos de Dios. También la creación está corrompida por el pecado. Señor, ayúdanos a poder redimirla a través del conocimiento, la tecnología, encauzada, Señor, por ti. Que tu reino esté presente en cada área de nuestras vidas. Que no haya área en nuestro corazón y en nuestra mente donde tú no reines, Señor. Abre nuestra mente a tu palabra. Abre nuestra mente a la sociedad, a lo que está pasando. Danos un espíritu crítico, Señor. Y ayúdanos por sobre todas las cosas a deleitarnos en ti. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien.
hoy día vamos a intentar ver el tema de la sociedad corrupta. ¿Ya? Si los individuos, ¿cierto?, están de alguna manera corruptos, el conjunto de los individuos no va a poder dar otra cosa sino que también una sociedad corrupta. ¿Ya? Fíjense que cuando el pueblo de Israel fue dividido, después de David, del reinado de David y Salomón, en el año 700 aproximadamente, llegaron los babilonios, los persas, qué sé yo, ¿cierto? Y se llevaron detenidos, los transportaron, fíjense, al pueblo, a lo que quedaba del pueblo israelita, ¿ya? Y fíjense que los judíos entonces se fueron muy tristes al lugar donde iban. Iban a una cultura y a una sociedad. Fíjense que es una migración que tuvieron por motivos de guerra. Situación que se vive hoy en día, estamos llenos y bombardeados. Fíjense de esa información, las migraciones. Y bueno, los profetas, que no eran profetas del Señor, profetizaban que Dios los iba a castigar, de que ese era producto del pecado y que no había esperanza. La mano de Dios estaba sobre el pueblo. Pero ahí surge un profeta, ¿cierto? Y fíjense que él entrega un mensaje diferente. Jeremías 29, para resumirles. Quiero que tengamos de trasfondo este pasaje en lo que vamos a hablar. Miren lo que dice el Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que hizo salir desterrado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y establezcanse. Planten árboles frutales y coman su fruto. Cásense. Tengan hijos e hijas. Y que ellos también se casen y tengan hijos. Aumenten el número allá y no disminuyan. Trabajen en favor de la ciudad a donde los desterré. Y pídanme a mí por ella, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. No hay ni una posibilidad que le digamos al Señor que no tenemos que hacer lo que Él nos manda, su voluntad. Y lo que yo leo aquí, que el Señor quiere que yo trabaje y que me case. A pesar, fíjense ustedes, de todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, a pesar de toda la corrupción y la podredumbre que nos rodea, Dios nos dice, ustedes, mi pueblo, van a hacer mi voluntad. Lindo, ¿eh? A mí me encantaba esa parte, cásense y tengan hijos. Bueno, he contribuido con 4 hijos al reino de Dios. Esta es mi parte, nuestra parte. Amén. Fíjense lo que el Señor además recalca. Yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Acaso creen ustedes que yo estoy improvisando? Nos pregunta el Señor. ¿Acaso creen ustedes que yo no tengo todo en mi mano? ¿Creen ustedes que me ha pillado de sorpresa la corrupción? No. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. El único yo soy, el único que es en sí mismo, lo afirma. Muy bien, vamos a volver al texto, pero de lo que yo les quiero hablar un poquito es, para entender un poco la sociedad actual, hay una mirada que está dada por este señor, que es Emily Durkheim. Los sociólogos acá o los estudiosos
de las ciencias sociales probablemente han leído algo de él. Él en 1917, por ahí, 1918, acuñó un término, porque él, fíjense que estaba investigando el tema del suicidio. ¿Por qué la gente se suicida? Ayer tuvieron un taller del suicidio, probablemente no se fueron tan atrás para entender a este señor. Y él se supone que es entonces el padre de la sociología. ¿Ya? En realidad fue un profeta en su tiempo. Él se anticipó y él planteó de que iba a ocurrir algo en la sociedad occidental. Y eso que iba a pasar en la sociedad occidental, fíjense, iba a ser algo que nos iba a llevar a la corrupción y a la destrucción. Así que era un profeta realmente, ¿eh? Porque fíjense que ha pasado lo que él predijo en el 1917. Hay que ser bien entendido para poder hacer una predicción de esta naturaleza con una base científica, obviamente. Yo puedo decir cualquier cosa. No, demostrarlo científicamente. Esa es la gracia. Padre de la sociología. Así que bien por él. Entonces, el término que él acuñó fue el término de la anomia. Seguramente muchos de ustedes lo manejan, así que no me voy a detener mucho en explicarlo, sino que quiero ver más bien las consecuencias, ¿ya? Y este señor, Robert Merton, fue otro investigador más reciente que explica que el resultado de la discrepancia entre las aspiraciones y los ideales por un lado y la realidad por otra genera una tensión a lo que yo aspiro y la realidad realmente es lo que yo voy a lograr. ¿Y cuál es el resultado de esa discrepancia? Fíjese que eso tiene un efecto psicológico en las personas y en los individuos. La anomia es una de las tantas taras sociales de la civilización moderna. Consiste en la desviación de la ley o de la costumbre. Ayer veíamos que moral tenía que ver con esto, o sea, una inmoralidad, dicho en términos más filosóficos. Los anómicos son marginados por voluntad propia. ¿Sabes que yo no me meto con ese gobierno, con ese grupo, con esta sociedad? Yo me retiro, ¿ya? Aunque no tanto por elección racional como por las circunstancias de la vida. Presumiblemente les hubiera gustado ser nómicos a los anómicos. Nadie elige ser anómico en realidad. Pero no tuvieron oportunidad probablemente de elegirlo. ¿Ya? La noción, bueno, entonces para los investigadores en realidad que se hagan una relación de 0 a 1, ¿ya? La aspiración realizada dividido por el número total de aspiraciones. No creo que estemos en condiciones de hacernos esa fórmula en la cabeza, ¿ya? Pero el grado de anomia de quien ha realizado todas sus aspiraciones es 0. Todo lo que yo quería, lo conseguí. No tengo anomia. Pero las personas que, aspirando cosas, no han logrado nada en la vida, su anomia va a ser igual a 1. Entonces, nosotros estaríamos entre el 0.01 y el 9.999 más o menos. ¿Ya? El 0.99, ¿ya? La enorme mayoría de las personas estamos entre ambos extremos y somos entonces hemianómicos. Bueno, la definición más o menos es un estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales. No sé si ustedes han ido a hacer algún trámite a cualquiera en la universidad y entonces le dice, ¿y quién lo envió para acá? Y ahí ya empezamos un poquito a darnos cuenta que no está muy claro el conducto regular ahí. Ah, no, este papel lo tiene que ir a pedir a la oficina tanto. Partimos para allá y de allá nos dicen, ¿quién lo envió para acá? Ahí ya nos damos cuenta que definitivamente el sistema no está resultando. Fíjense que esto implica que cuando hay una desorganización social, las normas no están claras, las reglas no están claras, produce un desgaste a toda la sociedad. Todos nos desgastamos.
En una sociedad de oportunidades se genera un aumento de las expectativas de alcanzarlas. Y como no todos van a lograrlo, se genera entonces una competencia para lograr esas expectativas. Es una falta de reglas en un mundo competitivo. Por lo tanto, se fomenta el individualismo, la competencia, y fíjense que eso lleva entonces a la pérdida de los lazos sociales. No sé qué pasará en la región, pero en Chile tenemos el gran problema, fíjense, de la población que está envejeciendo, más allá de lo que esperaríamos. Bueno, ya se sabía ya lo que iba a pasar, pues si los gobiernos no han tomado las medidas correctivas en su tiempo. Y eso es parte de la corrupción. Y en un hogar en Santiago que se quemó, ya, fíjense que los cadáveres de los viejitos nadie los retiró. Nadie los retiró. ¿Qué nos muestra eso en cuanto a nuestra forma de ser social? Hemos perdido lazos, hemos perdido solidaridad, ¿ya? Y ahí el panorama se ve como bien negro, porque no hay nada que diga que esto va a ir mejorando. Por lo tanto, es una ley de la selva. Dicho de otro modo, volvemos a esta frase célebre: el fin justifica los medios. Yo tengo que llegar a la meta que me propuse a costa de cualquier cosa. Según Merton, yo no digo esto, dice que el país más anómico sería Estados Unidos. Y el país menos anómico sería la India. Claro, y uno lo piensa, tal vez para algunos no tenga sentido, pero fíjense que sí, el famoso sueño americano. Es el país de las oportunidades. Por lo tanto, es cuestión que yo me esfuerce, es cuestión que yo trabaje duro y voy a alcanzar la meta de insertarme en una sociedad donde el lucro es uno de los objetivos más importantes. No digo que sea todo, ¿ya? Entonces, hay frente a la anomia 5 salidas posibles, según estos autores. Hay 5 cosas que la sociedad hace. Yo les quiero pedir entonces que ustedes vean con atención para que vean en qué momento o de qué manera la anomia también nos afecta a nosotros. Porque a todo esto, la anomia, yo me imagino que es algo así como estar en una pecera y el último en darse cuenta de cómo está el agua es el pez, que está dentro de la pecera. Uno de afuera ve que el agua está más turbio o menos turbio, pero el pez adentro no alcanza a darse cuenta. ¿Por qué? Porque se va acostumbrando de a poco. Nuestro cerebro, como veíamos ayer, como es corruptible, empieza a perder las definiciones, empieza a perder la línea, la regla. Total, ¿qué más da? Entonces, una salida posible a la anomia es retirarse del mundo. Y esto fue lo que hicieron los primeros cristianos antes de que llegasen al poder. El cristianismo primitivo, cuyas aspiraciones chocaban con las normas vigentes, podían retirarse a una ermita a condición que obviamente encontraran a alguien que los patrocinara. Surgieron los monasterios y conventos de claustro, donde se enclaustraban, ¿ya? ¿Conocen actualmente ustedes a cristianos que se enclaustran? Yo he visto en la universidad un par de cristianos enclaustrados que no salen al mundo. No, porque a lo mejor no vale la pena, cuidémonos entre nosotros nomás. Lo cual puede ser una etapa del crecimiento del grupo, y está bien, pero ojo, no puede ser así. Yo recuerdo, yo entré a la universidad el año 1973, imagínense.
Imagínense. Golpe militar en septiembre. La Universidad de Concepción fue la cuna del MIR, ¿ya? Del Movimiento de Izquierda Revolucionario. Movimiento muy violento, dispuesto a ser la mano armada del Partido Comunista, ¿ya? Y fíjense que ahí, antes del golpe militar, en el campanil, la Universidad de Concepción es muy bonita porque tiene un precioso campanil. Ya vamos a hablar del simbolismo de ese campanil, pero ahí está el campanil. Y abajo del campanil, un grupo de cristianos orando a las 12 del día. Entonces nos juntamos así, tomamos de la mano y oramos. Qué cuestión más, ¿cómo diríamos? Surrealista. Pasaban con los bototos, los cascos, los del Mirai, nos quedaban mirando. Después, oye, ¿ustedes qué están haciendo aquí? Estamos orando. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a orar. Fíjense que se mantuvo la oración. Y aquí viene lo increíble. Vino el golpe militar. Decimos en Chile que quedó la escoba. Lo que les dijera va a ser poco. La represión, las muertes. Muchos de nuestros compañeros no aparecieron nunca más. En el GBU nos vimos diezmados también con compañeros que fueron, fíjense ustedes, desaparecieron. Ya no los vimos nunca más. Pero seguimos orando, como monos porfiados, para que nos vieran. Fíjense que llegó esto a oídos esto es la Universidad de Concepción, llegó esto a oídos del vicerrector académico. Y dijo, y nos mandó a llamar. Nosotros dijimos, hasta aquí no llegó. Fuimos a hablar con él y dije, ¿ustedes quiénes son? Bueno, nosotros somos el GBU, lo mismo que decían ayer, estudiamos la Biblia, qué sé yo, y bueno, y confiamos en Dios, en su providencia, y nos juntamos a orar todos los días. Entonces él nos queda mirando y dice, no, pero ustedes podrían hacer algo más. Y nos pasó un auditorio, 600 personas. Ahora lo bueno era cómo llenamos el auditorio. Nos mandó a hacer afiches. Y este señor era luterano, el vicerrector. Y fíjense que tuvimos carta blanca para predicar el Evangelio, de ahí en adelante. Testimonio de la oración. No les puedo decir la cantidad de alumnos que se convirtieron. Fue impresionante. El grupo, porque nos juntábamos afuera, empezó a crecer. El año 74, el año 75, llegamos a ser 300 personas orando. Era impresionante. Yo era chico todavía, no era un líder dentro del GBU. Estábamos re asustados. ¿Qué hacemos con tanta gente? ¿Qué hacemos con ellos? Y ellos nos preguntaban a nosotros, ¿qué podemos hacer? Fíjense que fue un tremendo impacto. Si nos hubiéramos encerrado, si nos hubiéramos quedado, cuidémonos entre nosotros. La ventaja o la fuerza que tiene exponernos frente a nuestros compañeros. Fíjense que aunque sea por cosas muy simples, yo quisiera que más que nos vieran orar, también nos vieran actuar. ¿Cierto? Pues bien, una alternativa a la anomia es que, digamos, no hay nada que hacer y nos aislemos y nos retiremos. ¿Ya? Desde el punto de vista sociológico, estas instituciones no son sino soluciones colectivas a problemas de la anomia individual. Juntos y organizados, los anómicos adoptan nuevas normas y se convierten en nómicos. ¿Por qué? Porque están metidos en un grupo donde se apoyan y donde les da sentido a la vida nuevamente. Viven conforme a normas propias, diferentes de las que rigen en la sociedad que los tolera o mantiene. Otra forma de retirarse del mundo, en este mundo agnómico y en esta sociedad, es el consumo de drogas y alcohol. Yo no sé si ustedes saben cuánto es el consumo que los adolescentes y adultos jóvenes tienen. Yo no sé si la yerba mate será una droga o no, para integrarlo. Algunos que veo aquí dentro del... Pero yo creo que debe tener un efecto medio
Psicodélico, ¿eh? Bueno, eso vamos a hacer un estudio más adelante ahí en algunos voluntarios. En algunas partes, en esta generación estudiantil, la cantidad de consumo está empezando a bajar. No entiendo muy bien la explicación, pero es que se ve que basta ya de eso, tomar, y está bajando. Sí, sí. Es interesante a ver si Sí. Fíjense que los epidemiólogos son curados de los nervios, ¿ya? Están tratados de los nervios los epidemiólogos, porque uno les dice a los colegas epidemiólogos, oye, pero mira, si está aumentando la drogadicción. No, dicen tranquilos, si va a llegar un momento que esto va a bajar solo. Casi no hay que hacer nada. Van viendo entonces como estos altos y bajos, y efectivamente, fíjate que pasa así. Pero uno de los problemas del consumo de drogas y alcohol es que en todas partes del mundo es un flagelo que va en aumento, si bien hay que considerar que tiene sus altos y sus bajos. En Chile, niños de 12 años, el 80% de ellos se ha curado más de una vez. De 12 años. Curado significa se ha embriagado. Embriagado. No, si los chilenos tenemos para todo. Fíjense que curiosamente la palabra curar, que significa sanar, en este caso significa enfermar. Miren qué curioso. Ya, porque está la asociación en que el alcohol en un momento era bueno. ¿Ya? Por lo tanto, hay poblaciones obviamente que son más vulnerables al efecto del alcohol. ¿Y cuándo creen ustedes que la población es más vulnerable al efecto del alcohol y las drogas? Hay dos grandes etapas en la vida, y una de ellas es la vida intrauterina. Y ese es el gran problema que tiene Estados Unidos, fíjense ustedes, con los síndromes alcohólicos fetales y con la deprivación de cocaína y de heroína en guaguas recién nacidas. Ya nacen dependientes, adictas, las guaguitas. Guaguita, ¿se entiende? No, guaguita. Fíjense ustedes. Por lo tanto, hay en una etapa del desarrollo cerebral donde es muy importante la prevención. Y una de ellas, fíjense que es en la madre, en la mujer que está embarazada. Y la segunda etapa, fíjense, del desarrollo neuronal. El ambiente va influyendo en mi cerebro y lo va tallando, lo va haciendo cortes por aquí, cortes por allá. Y eso es lo que se llama lo epigenético. Es la influencia del ambiente en los genes y en la expresión génica. Por lo tanto, yo me voy a ir adaptando a un ambiente, y eso significa que para adaptarme a ese ambiente, mis neuronas se conectan de una manera diferente a que si yo estuviera en otro ambiente. ¿Se entiende? Por lo tanto, ese proceso de corte neuronal ocurre precisamente en la adolescencia, y es una etapa muy importante. Por lo tanto, un joven expuesto a cualquier droga, y ahí, no sé qué pensarán ustedes, incluimos como droga a la marihuana. ¿Ya? A la marihuana. Porque la marihuana también tiene un efecto deleterio, un efecto dañino en un cerebro en evolución. Y puede, fíjense entonces, provocar alteraciones que son irreversibles. ¿Cuál es la otra etapa de que hay un recorte en la cabeza? ¿En qué etapa pasa eso? Uno en la adolescencia, bueno, en la niñez a los 3 años, después a los 8 años, después en la adolescencia, y después ¿en qué otra etapa más? Porque el cerebro sigue ahí, el ambiente tallando nuestro cerebro. Fíjense que más o menos a los 40 años. Ojo los cuarentones de aquí. Y un dato. Fíjense que en ese momento algo le pasa al cerebro y empezamos a perder 20.000 neuronas diarias. Así que lo que no aprendiste antes de los 40, ya no lo aprendiste ya después. O por lo menos te va a ser muy difícil. El daño social, familiar e individual está ampliamente documentado, ¿cierto? Bueno, otra forma de retirada
En nuestra sociedad, fíjense en la creación de sectas, donde los miembros se aíslan del resto para crear su propio estilo de vida y reglas sociales. Y ahí tenemos, fíjense ustedes, una cantidad de... no sé si ustedes han visto de experiencias de líderes de sectas. ¿Qué características tiene un líder de secta? Es un caudillo, ¿cierto? Es carismático. O sea, nos vende la pomada, decimos en Chile. Nos convence fácilmente, nos manipula, porque tiene buen lenguaje, un lenguaje seductor. Todos los líderes de sectas, probablemente, hasta que se demuestre lo contrario, son psicópatas. Son psicópatas. ¿Ya? Yo tengo muchos pacientes que han estado involucrados en sectas y fíjense que el daño que eso les provoca en su vida es pero impresionante. Impresionante. Así que, ojo. Y fíjense que lo otro están también los guetos. En italiano, los italianos inventaron esta palabra porque la aplicaron a los judíos. Los judíos se aislaban y formaban sus propias sociedades, sus propias estructuras sociales, que son un área separada para la vivienda de un determinado grupo étnico, cultural o religioso, voluntaria o involuntariamente, en mayor o menor reclusión. Y los guetos se hicieron muy famosos con la Alemania nazi, donde a los judíos se les metió en condiciones inhumanas, ¿cierto?, a vivir. Ya. Entonces una de las cosas que se puede hacer es retirarse del mundo, ¿cierto? Fíjense que lo otro que se puede hacer es emigrar. Bueno, ¿saben qué? Nos vamos de aquí, nos vamos por otro lado. ¿Ya? Yo me pregunto, ¿a qué país nos vamos? Que haya menos corrupción y todo ande funcionando mejor. Váyanse para Chile, mejor en Chile tenemos todo solucionado. Se viene practicando desde que el hombre primitivo emigró de África, ya voluntariamente, ya perseguido. Por ejemplo, en estos momentos deben haber, pero este dato no es actual, 20 millones de personas desplazadas de sus hogares por las guerras civiles y las persecuciones ideológicas. La persecución lleva a la emigración. Otra forma de responder a la anomia es a través de la rebelión, las protestas. Ya, hay que protestar. Esta probablemente sea la más problemática, pero fíjense que se da en una etapa también donde los adolescentes usan la protesta como una manera de afirmarse en su identidad. Por lo tanto, esto es bien aguachento, no tiene mucho impacto en la sociedad. Más bien es una moda. ¿Ya? Tuvieron los hippies en la etapa del 60, después vinieron otros grupos, qué sé yo, y ahí el arte, la moda, la música trata de, ¿cierto?, de ser depositarios de este estilo de protesta en la sociedad. Pero tal vez lo que sea más problemático es que la rebelión, cuando no es individual, sino que más bien es colectiva. Esta es difícil porque exige una organización y es arriesgada, porque involucra ataques organizados, ya pacíficos, ya violentos, contra los poderes constituidos. En el tiempo de Jesús, habían unos anómicos que eran buenos para protestar. ¿Cómo se llaman? Los celotes. Yo no me explico cómo el Señor llamó a un celote. Qué curioso, ¿eh? ¿Qué le estaba pasando en la cabeza al Señor ahí? Fíjate que llamó a un celote. Vean ustedes las características de los discípulos, tan representados ahí, en ese grupito, la mayoría de las expresiones sociales de su época. ¡Qué impresionante! En cambio nosotros, ¿qué es lo que hacemos? No, nosotros nos vestimos de esta manera, somos así, hablamos así y oramos así. El resto, fuera. A mí me impresiona cómo Jesús involucró. ¿Qué tenía que hacer un celote con Mateo? Andaban a patas ellos dos ahí. Qué impresionante cómo el Señor, fíjense, encontró lo bueno de cada uno de estos grupos y se llamó un representante. ¿Tenemos la visión del Señor?
No, pues yo lo miro con mi filtro cultural. Y muchas veces miro con mi filtro anómico. La sociedad ha tallado mi cerebro sin darme cuenta. Y entonces, no, este grita muy fuerte, no, este no. Y empezamos a echar o a limitar la participación de algunos. Bueno, son las protestas que se realizan en todas partes del mundo y casi todas las partes del mundo. Claro, porque hay lugares donde no están permitidas las protestas. El rebelde que defiende una causa junto con correligionarios es nómico en su grupo, aunque sea anómico en la sociedad. Por eso que le da sentido el grupo. Compensa su marginalidad social con su militancia. Esto explica la disciplina y abnegación de que es capaz. También explica la fidelidad de tantos militantes pese a la derrota que sufren. Mientras más derrota tienen, más ellos sienten que están impactando la sociedad. Una vez llegó un chico a mi consulta que era un anarquista. ¿Ya? Anarquista. Entonces, uno usa ahí la pauta ingenua, se llama, que es el método socrático. Oye, yo tengo idea, ¿qué es lo que es eso? Para preguntarle que él me explique, ¿qué es lo que es ser anarquista? Bueno, este chico, ya un chico más o menos no tan niño, ya tenía como 24 años, y había pasado por varias carreras. Y él se describía a sí mismo de que él entonces su objetivo de vida era ser anarquista nomás. O sea, echar a perder todo lo que pudiera en la sociedad. A mí me pareció interesante. Pero fíjense que la pregunta de, oye, pero ¿tú tienes algún plan? ¿Quieres hacer algo? Entonces pensaba, porque estaba muy pendiente de qué información me daba. Pues era medio paranoide el hombre. Y fíjense entonces que él me comentaba, no, me dijo, nosotros nos reunimos y tenemos varios grupos y la finalidad nuestra es crear el caos porque pensamos que todo el sistema está corrompido y hay que entonces echarlo todo abajo. Oye, eso involucra poner bomba en el metro, involucra matar al presidente. ¿Qué cosa es lo que quiere hacer? No me dijo nada más. Ahora, él padecía un cuadro depresivo y fíjense que las depresiones de esta edad, a los 24 o 20 años, fíjense que son bien curiosas. Es la pérdida del sentido. Mi vida no tiene sentido. Oye, pero si tu vida tiene sentido, ¿por qué eres anarquista? No, ni eso tiene sentido. Está deprimido. No hay sentido de vida. El anarquismo, entonces, fíjense que recoge a muchos jóvenes que no tienen sentido de la vida. El rebelde organizado tiende a interpretar la persecución de que es objeto como victoria del grupo y debilidad del poder. Piensa que si los golpea es porque hace mella o hace impacto en la sociedad. ¿Qué otra cosa más se puede hacer? Suicidarse. Y aquí es donde Durkheim entendió esto y dijo, claro, por eso la gente se suicida. Porque no ve salida al mundo y dice, no vale la pena vivir. El suicidio. Rehúye el problema en vez de resolverlo. Es un problema complejo de salud pública, ya que será la principal causa de muerte en los adolescentes del 2020. Es más alto el suicidio en las sociedades más industrializadas. No en las sociedades que tienen menos organización, fíjese que hay menos suicidios. Y ahí hay un dato interesante. Hay 800.000 muertes al año. Es difícil saber la edad, digamos, o sea, el número tan exacto. Una persona se suicida cada 40 segundos en el mundo. Los grupos etarios de 15 a 29 años, en estos grupos va a ser la segunda causa, o sea, es ya la segunda causa de muerte. ¿Cuál es la primera causa de muerte en esta fecha? ¿Cuál? La primera causa de muerte son el cáncer. La primera causa de muerte.
y la segunda serían el suicidio y los accidentes. Ojo, ¿ya? Ahí se pelean un poco pero en las sociedades industrializadas ya la manera, fíjense, ya todas las enfermedades han estado, se pueden prevenir y todo lo demás, en esta etapa por lo menos. Y eso da la alternativa entonces de que estos chicos no se van a morir de una neumonía, por ejemplo, no se van a morir de una apendicitis. Antes, 50 años atrás, era la causa de muerte en esta fecha, en esta etapa, ¿ya? Ya. Entonces el suicidio es otra alternativa. La otra alternativa es delinquir, robar. Oye, si todos roban, yo también voy a robar. Aquí se aplicará, no sé, la teoría del mal menor, anda a saber tú, pero se encuentra justificación en el hecho de que yo puedo delinquir. Me puedo transformar en un delincuente. Total, el otro robo más que yo, así que yo soy menos delincuente que el otro. Y fíjate que ahí empezamos a aplicar una serie de racionalizaciones para justificar nuestra conducta de robo. Resuelve el tema de que quiere algo, pero solo momentáneamente. Por ejemplo, si estoy hambriento y no tengo dinero, robo comida o dinero para comprarla. Si deseo poseer un televisor y no tengo modo honesto de procurarlo, lo robo. En suma, tanto las necesidades como los deseos insatisfechos pueden llevar a delinquir. Un dato, ¿dónde hay más delincuentes? ¿En Estados Unidos o en la India? Y curiosamente, fíjense que hay más delincuentes en Estados Unidos. ¿Dónde hay más delincuentes? ¿En Chile o en Argentina? En Chile hay una institución que en todas las encuestas salía en primer lugar en cuanto a la confiabilidad. Y eso era Carabineros de Chile, nuestra policía. Nuestra policía es incorruptible. Ese era lo que creíamos hasta 2 años atrás. Pero fíjense ustedes que el corrupto no fue el carabinero de menor rango. Ese es incorruptible. ¿Saben los corruptos? Fueron los generales. Se robaron 11.000. No, pues ahora llevamos 22 en el doble, ya, qué corto ya. 22.000 millones de dólares robados durante un periodo más o menos que ha sido unos 10 años. Fíjense que hay 21 procesados en este momento y son 105, 110 las personas que estarían involucradas. Realmente eso fue un golpe muy, muy tremendo para la moral de nuestra nación. La corrupción de nuestras instituciones que tienen que hacer y aplicar la ley. Bueno, una explicación que provee la teoría del grupo de referencia. ¿Ya? Según esta, la gente no se subleva si los demás miembros de su grupo les va igualmente mal. O sea, no fue mal, aguantemos. Pero, si a mí me fue peor que al resto, ahí sí que yo tengo la posibilidad de sublevarme. ¿Ya? La segunda explicación recurre al mito de la sociedad igualitaria. Pregunta: ¿creen ustedes que la sociedad puede ser igualitaria? ¿Podemos ser iguales todos? Claro, entonces ahí empezamos de que, oye, sí, frente a la ley somos todos iguales, como ciudadanos somos todos iguales, y empiezan una serie de ¿cómo decirlo?, de definiciones en un sentido. Pero a la hora de los que hubo, a la hora de aplicar la ley y todo lo demás, fíjense que la cosa no funciona de esa manera. Pero a los gringos se les hace creer desde niño que la sociedad norteamericana es una sociedad sin clases. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Merton que les comenté antes. Al menos que la enorme mayoría de la población pertenece a la llamada clase media, que incluye tanto al ejecutivo como al obrero manual. ¿Quién se mostró y atacó y conquistó la clase media norteamericana? Donald Trump. Pero no es de la clase media.
La pregunta es cómo la clase media se puede identificar con alguien que no pertenece a su clase. ¿Y quieren que les diga algo? En Chile pasó exactamente lo mismo. Nuestro presidente electo es el hombre más rico de Chile. Pertenece a las 7 familias que son dueñas de todo Chile. Miren qué curioso. ¿Para dónde está migrando la mirada del votante? Claro, porque alguno de la clase media le dijo, no, ciudadanos, conciudadanos, compañeros, lo que sea, camaradas, voten por mí, yo los voy a representar a ustedes. La persona rogó hasta que no tuvo más tiempo de rogar. Por lo tanto, fíjense que hay un cambio en los votantes. Los votantes prefieren tener un rico mejor, les da mayor seguridad. Por esto te irá a robar, pero estará curado de espanto ya, tanto robar. Qué curioso. O sea, todo el mundo crece con la ilusión de la igualdad social, que es una mera ilusión, lo muestran las tablas de movilidad social. La hay, por cierto, horizontal entre ocupaciones, pero no vertical entre tipos de ingresos: renta, utilidad, sueldo, salario. Un premio Nobel hizo un estudio, ya no me acuerdo quién es, donde investigó qué hace que una persona pueda tener esta movilidad social. Significa que en una generación sea rico. Y le dieron el Nobel. ¿Y cuáles son las características que debe tener una persona para hacerse rico en la sociedad occidental? Oye, interesante el estudio. Si alguno quiere hacerse rico. Fíjate que encontró en los estudios que le hizo que necesitan 2 cosas. Una, tener una meta clara. Tener una meta clara. Y segundo lugar, ser perseverante. Perseverante. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? ¿Cómo debiera ser el carácter de un discípulo? Fíjense que él copió el Evangelio, le copió al Señor. El Señor nos pide: pon la mano en el arado, la vista fija en la meta y no te desvíes. ¿Cierto que es lo mismo? Fíjense que eso, aplicado a la riqueza, produce riqueza. Eso es lo que demostró este señor. Curioso, ¿eh? Bueno, esto no ocurre en Europa occidental, o sea, lo que pasa en Estados Unidos, donde las diferencias de clases son más visibles. De modo que nadie se hace la ilusión de pertenecer a una clase superior a la propia. No, porque ahí están los condes, está la realeza, que yo no soy de eso, yo soy clase media nomás, ¿ya? La confusión de clases es aún menos frecuente en la India, donde los especialistas enumeran un puñado de castas y unas 2000 subcastas. ¿Y cuál es la característica de la India? En que no puede haber movilidad social. Tú no puedes pasar de aquí a la de acá, ni a la de acá, ni a la de acá. Por lo menos durante un tiempo, no sé ahora. El modernismo se está metiendo en todas partes. Pero fíjense qué curioso, que ellos entonces no tienen movilidad social, o es muy poco. Por lo tanto, allí cada cual sabe exactamente a qué castas y subcasta pertenece, de modo que nadie se hace ilusiones. Allí quien trabaja el cuero no aspira a vender zapatos, y quien los vende no aspira a ser banquero. A lo sumo aspira a prosperar dentro de su propia casta. Consecuencia de eso, no hay anomia. Ahora, apliquemos eso entonces al mundo occidental, si les va también a la India. El costo que esto tendría sería muy alto. Donde no hay aspiraciones sociales, mal puede haber discrepancia entre una aspiración y la realidad. En resumen, en una sociedad de castas, la anomia es mínima. Por eso también es baja la tasa de delincuencia en la India. Ellos tienen la tasa de delincuencia más baja del mundo. Pero este precio es excesivo. Pero es curioso, ¿eh? Bueno, este estudio confirma la teoría de Durkheim sobre la anomia. ¿Qué nos hace ser delincuentes? El hecho de querer algo que por las vías correctas no lo voy a tener. Y entonces yo justifico. Entonces yo puedo ir y tenerlo de otra manera. ¿Saben ustedes cómo esto ha afectado al mundo científico?
los estudios hechos, fíjense en los últimos 10, 15 años, cómo se han, ¿cómo dirías? ¿Cómo es la palabra de un trabajo científico? Los datos no son los reales, o bien se han copiado de otros. En el mundo científico, el plagio, esa es la palabra, el plagio. En el mundo científico el plagio ha sido pero impresionante. Una sociedad rica y democrática no tiene por qué pagar el enorme precio que paga la India por su baja tasa de violencia. Una sociedad rica y democrática puede atacar la raíz de la violencia, que es la anomia. Pregunta: ¿cómo podemos entonces atacar la anomia? ¿De qué manera? Y estos autores proponen 3 alternativas, pero son muy generales. La idea es tenerlas en cuenta para poder aplicarlas. ¿Ya? Lo primero, y fíjense que eso es lo que están de alguna manera de acuerdo, yo creo que casi la mayoría de los economistas, en que hay que bajar la diferencia en los sueldos. En los países emergentes que en América Latina y en Estados Unidos, lo que gana un rico es 41 veces más un gerente de lo que gana un empleado de la misma empresa. 41 veces más. Eso es horroroso. Entonces, lo primero que se plantea, ¿aquí alguien estudia economía? ¿Hay algún economista? Amén. Así que ahí nos va a ayudar después. ¿Cómo entonces rectificar las grandes desigualdades de riqueza? Porque por otro lado, para que un país sea emergente y salga del subdesarrollo, necesita a los ricos. ¿Para qué? Para que inviertan y crean fuentes de trabajo. Eso fue lo que se votó en Chile. El gobierno de Bachelet paró el crecimiento porque trató de equiparar esta desigualdad. Bien, mal, regular, está por verse. Para eso modificó leyes y modificó los impuestos. ¿Pero qué consecuencias trajo con eso? Los inversores se fueron. Segundo lugar, ¿se entiende esto, cierto? Segundo, puede motivar a la gente a asociarse con individuos de aspiraciones similares para lograr en acción concertada lo que no se puede lograr la persona aislada. Es decir, la idea aquí es salir del individuo al grupo, apoyarse en grupo. Pero ojo, no para formar un gueto, no para encerrarse, sino para inspirarse para hacer un cambio en la sociedad. ¿Ya? Y tercero, puede inspirar ideales de solidaridad, de servicio, de bien público, de un futuro común mejor. ¿Qué significa esto? ¿Qué se puede hacer? Inspirar ideales en las personas. Y yo creo, fíjense que aquí viene el aporte de la Iglesia y del cristiano. En lo otro también. Técnicamente hay que saber cómo hacerlo. Pero aquí fíjense que viene uno de los tremendos aportes en la psicología de las sociedades anómicas. Fíjense que eso significa proveerles a la sociedad anómica esto que es la esperanza. Estoy justo en la hora, así que tenemos un tiempo para comentarios, preguntas. El comentario es que algunas de las implicaciones de estos autores que tú manejas son como muy unidireccionales y varias de esas explicaciones merecen o pueden ser multicausales, ¿no? Y mucho más complejas, y hay factores que no son solo de la propia sociedad, sino del contexto, que van a implicar movimientos de intereses económicos y flujos, ¿no? Sí. Y la violencia también es multicausal, y los ciclos de pobreza que se reproducen
también, ¿no? Entonces, problema de la pobreza estructural. Sí. Por ejemplo, la relación que existe entre la drogadicción y el narcotráfico, ¿cierto? Si hay droga, hay alguien que vende la droga. Y alguien que vende la droga está al margen de la ley, por lo tanto es un delincuente. Y en los grupos, fíjense, donde hay más violencia, las ciudades más violentas es porque están infiltradas con el narcotráfico. Y entonces vemos en América Latina la colombianización de la sociedad, que están siendo infiltradas por el narcotráfico. Y fíjense que ese es un problema que nos va y nos toca a todos. A mí en Chile me han robado el auto 3 veces. Una vez con pistola aquí, llegando a la casa. ¿Y qué características tenía la persona? Que era una, ¿cómo le diríamos? La palabra atorrante, ¿cómo sería? ¿Se usa atorrante? Sí. Ya. En Chile usamos la palabra flaite. Es un flaite. Flaite significa que es un marginado de la sociedad. Y él y otro amigo me encañonan con un revólver que yo no sabía si la cuestión funcionaba o no, pero no me iba a quedar a ver si funcionaba. Yo le creí y le dije, sí, no hay problema, toma, ahí tienes la llave y chao, no voy a quedar a ver si funciona la pistola o no. Pero fíjense que a esa persona, por el robo de mi auto, que no era ni una maravilla, le pagaron 300.000 pesos. ¿Cuántos dólares eran? ¿Cuántos son? 600 dólares. Ya, ¿cuánto? 600 dólares. 600 dólares. ¿Ya? Le pagaron a esta persona por el robo del auto. Pero esto pertenecía a una banda mayor. ¿Y saben quién lideraba la banda? Era un ingeniero comercial. No tengo nada contra los ingenieros comerciales, ya los perdoné a todos ya. Un ingeniero comercial que no encontró nada mejor negocio que decir, ¿sabes qué? Yo contrato a estos tipos, ellos roban, yo hago las transacciones y yo vendo. ¿De dónde sacaba los autos? Fíjate que le siguieron la pista, investigaciones, ¿ya? Y dieron con el auto, y los policías, cuando fueron a hablar conmigo, me dijeron, oye, doctor, ¿qué piensa usted? Me dijo. A estos otros gallos, a los que lo asaltaron a usted le pagaron 300.000 pesos y el auto lo vendieron en 9 millones de pesos. Yo decía, por último, páguenle bien al flight. El robo y la delincuencia no genera ganancias, sino que hay otra vez, es un grupo que gana y los demás todos pierden. Por eso que la idea de los chicos jóvenes de delinquir, fíjate que hay que escucharlos bien y aclararles que eso es una ilusión. No, un chico me decía, por la venta de marihuana del microtráfico, me decía, doctor, me dijo, yo estoy estudiando en la universidad y no, la palabra no la puedo decir aquí, pero con suerte, ya, voy a... Los chilenos entendieron. Con suerte voy a ganarme 450.000 pesos, ya, en mi trabajo, trabajando al mes. 900 dólares. Pero él me dijo, páseme 150.000 pesos. Me dijo, pásemelo. Yo digo, obviamente que no te lo va a pasar. Digo, si usted me los pasa, yo este fin de semana compro y vendo droga. Le paso a usted sus 150 y yo me quedo con otros 150. O sea, la mitad de lo que ganaría en un mes se lo gana un fin de semana. Entonces, fíjate que la pregunta, ¿cómo encantamos a esos chicos a que no delincan? No caigan en la delincuencia. Esa es la realidad, fíjate, que estamos viviendo. Ahora, este chico era ABC1, clase alta. No era un flight. ABC1. Por favor. No, en línea con lo que decía Toto, la cuestión esta de la anomia y de la delincuencia
delincuencia están pensadas en una sola dirección y también en términos individualistas. Sí. Aquellos que nos rebelamos, en caso soy un rebelde contra ciertas leyes que el Congreso de mi nación establece, me rebelo porque creo que son injustas. Ejemplo, que los genocidas puedan salir en la mitad del tiempo con la ley del 2x1, por ejemplo. Ya. Hubo marchas en todo el país, masivas, yo participé también en contra de eso. Ningún familiar mío fue afectado por genocida, ni fue desaparecido, ni fue torturado. Pero sí una mirada colectiva de muchos de los que estuvimos en las marchas, en mi provincia y en el país, nos permitía ver que no luchábamos por cuestiones que nos afectaban a nosotros ni por estar marginados. En el caso también de leyes votadas por el Congreso, la autoridad instituida, que iba en contra de los jubilados, recortando salarios, por ejemplo, muchos nos rebelamos a pesar de que quizás directamente no nos afectaba a nosotros, ¿no? Entonces, me parece que es una cuestión ahí, esa mirada es como criminalizar o mostrar como una cuestión de algún déficit en la cuestión psicológica de aquellos que, repito, colectivamente marchamos o nos manifestamos o nos rebelamos pacíficamente en contra de, repito, de leyes o decretos que emanan de las autoridades instituidas. Y lo otro también la cuestión de la delincuencia, que hace hincapié en las cuestiones micro, en las personas, pero no hace hincapié, vamos a hablar acerca de las corporaciones, por ejemplo, de los grandes grupos económicos, y pienso que la tercera propuesta, la última, está muy vinculada a lo que como cristianos podemos hacer nosotros. Es decir, mostrar que hay una esperanza, mostrar que es posible ir en contra de eso, pero que no es solamente la corrupción de aquel que roba, que delinque, que se roba un auto o un celular, sino también de esa corrupción que está establecida, que está legitimada por el Estado y por las leyes. Exacto. Me parece que va a ser interesante trabajar a esa cuestión. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, y esa es una muy buena introducción para lo que yo les voy a pedir que hagan en los grupos. ¿De acuerdo? Y en los grupos vamos a responder a estas preguntas y más allá de lo que ustedes quieran también acotar, por favor, háganlo. Y lo primero es, ¿reconoces alguna de estos problemas en tu región, en la universidad? Y fíjense que me atreví a ponerlo también en la iglesia. En la iglesia también hay grupos de poder. Y hay grupos económicos muy fuertes de poder que están lucrando, fíjense, con la fe. ¿Has experimentado alguna de las salidas de la anomia en tu vida? ¿Cuáles son las salidas de la anomia en la vida? ¿Retirarse? ¿Cuál era la otra? A ver, el lóbulo temporal, ¿cómo está? ¿Cuál? Drogas, emigrar, rebelarse, protestar. ¿Y la última? Delinquir. ¿De acuerdo? Y suicidarse, suicidio. Serían 6 alternativas que hemos visto. ¿Ya? ¿Y qué le recomiendas a una persona que sufre de anomia? En realidad, la mirada más bien aquí es que nos apoyemos, porque el impacto del mundo sobre la iglesia es salvaje. La fuerza de la organización del mundo, ¿ya?, con los valores cristianos, es una presión tremenda de todos los días. Y ahí es donde yo no debo bajar la guardia, porque lo peor que puedo hacer entonces es olvidarme que, dicho en términos del Nuevo Testamento, que hay un diablo que anda como león rugiente, tratando de devorar al creyente. Así que, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Muy bien. Ahí tienen unas sugerencias para conversarlo en grupo y nos juntamos. Muchas gracias por compartir con nosotros.
Si quieres más información de los movimientos estudiantiles, puedes encontrarnos en nuestra página en Facebook, IFES América Latina, o en nuestro sitio web, ifesworld.org. Que Dios te bendiga.